¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido frustrados, ¿cierto? Porque las cosas no han salido como queríamos. Eso también pasa con los niños. Pero a diferencia de nosotros los adultos, a ellos les cuesta controlar la reacción que se desencadena cuando algo no sale bien, cuando algo no sale como ellos quieren. ¿Qué es normal y qué no lo es en la reacción o respuesta de un menor de edad cuando sus papás no le han dado lo que quería o perdió, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un partido de fútbol, etcétera? Las pataletas, los gritos, la rabia, ¿será que son normales? ¿Cómo y cuándo debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos a manejar todo este tema de la frustración? Ese es precisamente nuestro tema del día hoy aquí en directo de Canal Capital. Los invito desde ya para que comiencen a participar con nosotros. Lo pueden hacer hoy a través de redes sociales, así que me voy con Gustavo inmediatamente para que comience a invitarlos y abrir oficialmente nuestras redes. Gustavo. Así es, Luz, feliz inicio de semana y también feliz inicio de semana para ustedes, nuestros televidentes, que desde hoy lunes están conectados y con la mejor energía aquí en el directo de Canal Capital, siempre conectadito con nuestros temas de interés que les traemos día tras día. Entonces, si usted quiere participar acerca de nuestro tema del día, lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales o también a través de nuestra línea telefónica, Facebook Live, Twitter y nuestra cuenta de Periscope. Señal en vivo y en tiempo real están habilitadas para que usted se comunique con nosotros y participe acerca de nuestro tema del día. Recuerde que puede contarnos cualquier experiencia personal, hacer cualquier pregunta o comentar. Entonces, Luz, yo me voy a quedar muy conectado a nuestras plataformas digitales esperando los comentarios o preguntas de nuestros televidentes. Ya dentro de una vueltica nos vemos. Muy bien, Gustavo. En cualquier momento regreso con usted entonces para conocer la opinión, los comentarios de la gente, las preguntas que la gente tiene y nos puede compartir sobre nuestro tema del día. ¿Cómo es que podemos manejar esto de la rabia, esto de no controlar la frustración en nosotros? Pero eso es un tema que inicia, según dicen los especialistas, los expertos, desde que somos niños. Entonces, ¿cómo es que debemos nosotros comenzar a conversar con nuestros hijos de este tema? Para hablar sobre este tema, precisamente hoy me acompaña Luis Miguel Bermúdez. Él es profesor del Colegio Gerardo Paredes de Bogotá. Recuerden, premio Compartir al Maestro 2017 y uno de los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2018 de este año. También nos acompaña hoy Natalia Turriago. Ella es psicóloga con maestría en Psicología Clínica y Familia. Actualmente es docente del programa de Psicología del Politécnico Gran Colombiano. Los dos es un gusto tenerlos acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, miren, vamos a hablar hoy de este tema por unas cifras que se dieron a conocer hace un par de semanas, que las dio a conocer Medicina Legal. Estos son unos datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. En el periodo enero-julio de este año, por lo menos 156 menores de edad se han quitado la vida. En lo que es enero-julio, 156 menores de edad, cifras oficiales de Medicina Legal. Entonces, yo me he hecho esta pregunta: ¿qué está pasando con estos muchachos? ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Qué está pasando con nuestros muchachos de hoy en día? ¿Y qué pasa con nuestros niños también, cierto? ¿Qué problema podría ser como tan grande para que estos muchachos hayan tomado la decisión de que la solución era quitarse la vida? Era no existir más, no estar más. ¿O dónde está radicando el que ellos no sean capaces de asumir y manejar estos problemas, estas situaciones que a todos se nos presentan, ¿cierto? Buscarle otra salida. ¿Será que estamos fallando nosotros como padres de familia? ¿Será que ese es el problema? De eso vamos a hablar hoy. Por eso los hemos invitado a ustedes dos como nuestros invitados, nuestros especialistas, para lograr entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no comenzamos por explicar qué es la frustración? ¿Esto qué es? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es importante reconocer que la frustración, o más bien la tolerancia a la frustración, es una competencia o una habilidad que se debe desarrollar a lo largo de la vida. O sea, no es algo determinante o no es algo que termine en un momento dado, sino que por el contrario se desarrolla en el individuo desde la infancia hasta la adultez. De hecho, muchos adultos son muy poco tolerantes frente a los procesos de frustración. Entonces, esa tolerancia se debe desarrollar en cada individuo, en cada una de las experiencias o aprendizajes que vaya teniendo. Más o menos, pues es importante acompañar los padres de familia durante todo este proceso, de manera que pues no se vean este tipo de situaciones que mencionabas anteriormente. ¿La frustración es una cosa o un sentimiento, digamos, una reacción transitoria, o es una cosa que permanece, es permanente? Es una emoción que hay que permitirle experimentar. A veces lleva la ansiedad, el miedo, el temor, viene acompañada de diferentes emociones. Pero es importante permitirle a los niños, niñas y adolescentes experimentar esa situación.
Muy bien. Miren, en la vida hay situaciones en las que conseguimos nuestros objetivos, ¿cierto? Nuestros deseos. Y otras en las que no. En la etapa infantil, los niños suelen pensar que el mundo gira como alrededor de ellos, que lo merecen todo y que consiguen todo en el momento en que ellos lo piden, ¿no? Mamá, quiero agua, sí, un momento que estoy terminando, no sé, de hacer algo, estoy terminando de hablar con tu tía, y ellos no entienden eso, no entienden porque para ellos tiene que ser ya, no entienden lo que es la palabra esperar. No saben esperar porque no tienen desarrollado el concepto del tiempo ni la capacidad de pensar en los deseos y en las necesidades de los demás, ¿no? Sino en las necesidades de ellos. Entonces, ¿cuándo, ahí me voy yo a esta pregunta, cuándo es que nosotros, profesor Luis Miguel, debemos comenzar a enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a tolerar la frustración? ¿Cómo se hace eso en casa? Mira, eso se empieza desde la primera infancia, desde que se nace. De hecho, el llanto es la primera forma precisamente de transmitirle al mundo exterior mis sentimientos de frustración o mis sentimientos de alegría. Simplemente el llanto se vuelve el principal mecanismo para que el infante empiece a llamar la atención con respecto a su entorno. Entonces ya viene la capacidad que tiene el adulto de poder interpretar el tipo de ese llanto. Se llora para pedir el alimento, se llora por frustración, se llora porque se está pidiendo algo. Entonces hay que tener en cuenta que la frustración hace parte natural de la vida humana, y que entonces desde la primera infancia, desde que se nace, los padres tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos a posponer, a que empiece, como dice Natalia, a que empiecen a aprender a tolerar la frustración, que no hay que confundirla con tolerar el fracaso, sino tolerar la frustración. Entonces, empecemos con tareas tan pequeñas como empezar a enseñar a nuestros hijos a aprender a aceptar el no. Yo creo que eso es lo principal que se tiene que mirar, y es el miedo de los padres precisamente a maltratar a los hijos. Creo que vivimos en unos nuevos padres de familia que tienen miedo de volver a repetir el maltrato que de pronto sufrieron con sus hijos, y de pronto se vuelven demasiado permisivos. Esa permisividad y esa sobreprotección, yo creo que son los dos elementos que desde las prácticas de crianza los padres, incluso los docentes, tenemos que empezar a manejar. Dejarlos que hagan sus cosas por sí mismos, no es estar como siempre a rescatarlos, porque es la tendencia de nosotros los papás de rescatarlos, sino empezar a ver la problemática que hay de ser padres permisivos, docentes permisivos y también sobreprotectores. Sí, es que eso es, profesor. Es decir, si es así como dices tú, que los niños deben aprender a frustrarse también, como lo decía también la psicóloga, tienen que aprender a hacerlo, es decir, hace parte de la vida, tienen que también vivir lo que es la frustración, porque entonces nosotros somos esos papás que queremos hiperproteger y somos tan permisivos con nuestros hijos. Es decir, el llanto en los niños se ha convertido como en una cosa que no debe ser, es decir, está llorando, tengo que resolver ese motivo del llanto inmediatamente. ¿Por qué nosotros somos así, como padres? Yo ahí acojo algo interesante que decía el profe Luis Miguel, y es que a veces tenemos dos polos, como irnos a la sobreprotección o ignorar la conducta. Entonces muchas veces escuchamos a los consejos entre mamás o entre familias, sí, donde dicen, no, pues ignóralo, déjalo que llore. Y eso también resulta problemático porque estamos descalificando la emoción de alguna manera. Entonces es importante reconocer esa emoción en el niño, hacerle saber que entendemos esa emoción, pero que hay que postergarla de todas formas y hay que darle una espera. Es importante que nosotros como adultos no solo la reconozcamos, sino que también hagamos parte y lo acompañemos en ese momento. Hacerle saber que si estás frustrado, pero el llanto no te va a servir para comunicarme lo que quieres o lo que necesitas. Entonces estamos también en una ola de inmediatez, donde si se acaba el agua, entonces inmediatamente tengo la otra botella. Si se le pierde el celular, inmediatamente le compro otro celular. Entonces casi que estamos en una era de reemplazo, las relaciones se reemplazan, las cosas materiales se reemplazan. Y creo que eso también le genera a los chicos el hecho de estar mecanizados y atendiendo a que todo es fácilmente asequible. Entonces creo que también es importante y es un desafío para nosotros los adultos, los padres de familia, los docentes y las personas que estamos alrededor, educar sobre una cultura del esfuerzo. Los chicos hoy en día no se esfuerzan para alcanzar las cosas. Entonces creo que es potenciar esa cultura y darles a entender que las cosas que requieren, pues
tienen que esforzarse para conseguirla. Sí, Natalia, has tocado un punto importante que yo quiero que aterricemos un poco más a la práctica. Y es esto de o resolvemos, le ayudamos a resolver el problema de mi hijo inmediatamente o lo dejo que llore. Tú has dicho lo uno y lo otro tiene genera sus problemas. ¿Cómo llego yo, digamos, cómo logro estar en el límite entre lo uno y lo otro? Es decir, ya en una situación práctica que me suceda en la casa con mi hijo, si lo veo llorando, ¿en qué momento no me paso lo dejo que llore pero no lo ignoro? Es decir, ¿cómo lo hago? Bueno, es importante primero reconocer en qué momento, cuál es la emoción nata o en qué momento se vuelve la pataleta o la rabieta o el capricho, que muchas veces como tal los chicos no van a tener la intención de manipular, pero de alguna forma miden la situación. Entonces creo que ahí es importante identificar en qué momento es una emoción que yo como adulto debo acompañar o en qué momento debo hacer un límite, parar la situación y decirle, mira, con esta conducta no vas a conseguir lo que quieres, entonces en el momento que quieras hablar, hablamos. Pero no es dejarlo a un lado solo, como si no existiera. Okay. Sí, que a veces eso es cierto, está el Eso vecino que te aconseja eso porque a mí me ha funcionado, entonces nada, no lo mires y él así verá que se calma. Bueno, son como estrategias. Cuando se trata de una persona, profe, que no sé, estoy hablando de un menor de 2, 3 años que de pronto la explicación igual no te la va a entender del todo, no te la va a escuchar incluso porque se va a entretener con otras cosas o sigue llorando. ¿Cómo lo debe manejar uno ahí cuando un menor es tan pequeño? ¿O desde qué edad, digamos usted, desde qué edad uno debe comenzar a explicarle estas cosas a los niños? Desde que hablan, desde que empiezan a comunicarse con nosotros, como desde la misma comunicación del llanto. Mira, la mejor manera es empezarle de muy temprana edad enseñarle al niño que la frustración es negativa. Empezar a enseñar que la frustración es una oportunidad, que es una parte del aprendizaje, que todos fracasamos en la vida y que todos vamos a cometer errores. Pero creo que la mejor forma de enseñar esto al niño es con el ejemplo, porque muchas veces nosotros queremos manejar la frustración al niño cuando él mismo está viendo cómo nosotros nos sentimos como cuidadores frustrados en el momento de manejar su propia frustración. Entonces, por ejemplo, muchas veces cedemos al llanto y a las rabietas, precisamente un mecanismo de no sentirnos frustrados como adultos. A veces nos sentimos culpables de esa pataleta de que están haciendo los hijos. ¿Será que es culpa mía? ¿Será que estoy haciendo muy bien mi trabajo como padre en el hogar? Entonces, a veces mi propia frustración o mi propio manejo de frustraciones o falta de manejo de las mismas se le transmite a nuestros hijos. Entonces, el manejo de las frustraciones, el niño las empieza a manejar viendo cómo los adultos que están a su alrededor las manejan. Creo que esa es la mejor manera y el mejor consejo para padres y cuidadores, con su propio ejemplo, que ellos mismos reflexionen la forma en cómo ellos están superando sus propias frustraciones, que eso es lo que están captando los pequeños y esa es la forma que ellos van a empezar a aprender para manejar sus mismas frustraciones. Muy bien, hoy estamos hablando aquí en nuestro programa de cómo enseñarle a nuestros hijos a manejar, a tolerar la frustración, estos sentimientos, ¿cierto? Que se debe hacer, lo han dicho los especialistas, desde que son pequeños, porque si no, cuando son adolescentes y cuando son ya jóvenes, cuando están en la preadolescencia y en la adolescencia, el mundo les va a dar muy duro, ¿cierto? Con todas las situaciones que se presentan en el trabajo, tenemos tantas frustraciones, pero así como tenemos y vivimos en momentos de frustración, vivimos también momentos de tanta satisfacción y alegría. En un mundo tan competitivo, hombre, para que ese mundo que es así de competitivo no le pegue tan duro a nuestros hijos, tenemos que hacerlo desde ya, desde que están, lo ha dicho el profesor, desde que inicia esa comunicación madre e hijo o padre e hijos. De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa. Los invito para que se comuniquen con nosotros en este momento. No estamos en señal abierta ahorita por la transmisión que ustedes están viendo. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que sabemos que se mueven muchísimo cuando tenemos temas de mucho interés para ustedes. Entonces los invito para que comiencen a hacernos preguntas, para que comiencen a participar, a interactuar con nosotros y con esta mesa de trabajo que tenemos hoy, con este programa tan interesante para los padres de familia. ¿Ya saben cómo hacerlo? Ingresando ahí a nuestras redes sociales, siempre se las estamos mencionando, en nuestras plataformas digitales. Bueno, ¿qué tipo de dificultades tiene un niño que no tolera la frustración? Es decir, en lo social, en lo familiar, o cuando es grande. Por lo general, las conductas que se presentan en los niños es irritabilidad, pues las pataletas, agresividad muchas veces. Esa agresividad puede ser manifiesta con los padres de familia o los cuidadores, o si no en el colegio, que muchas veces es como la reactividad
que se genera frente a los niños. Cuando son adolescentes, pues que es una etapa que algunos padres le tienen temor y es difícil de manejar, muchas veces los adolescentes se tornan desafiantes, cuestionan la norma, cuestionan la ley. Entonces son características pues de esa etapa o de esos momentos frente a la frustración. Sí. Natalia, en relación, y profesor, le quiero hacer esta pregunta a los dos, en relación a este dato que ha entregado Medicina Legal, ¿dónde creen ustedes que está radicando el problema de estos muchachos que sienten que no hay salida y que se quitan la vida? Bueno, en mi experiencia, la soledad. O sea, constantemente, por ejemplo, como somos una generación que sufrió muchas carencias en su momento, en su niñez y juventud, quieren como no repetir la misma historia con sus hijos, y entonces le dedican muchísimo tiempo al trabajo para poder satisfacer las necesidades básicas, pero en ese proceso se está sacrificando lo más importante que necesitan los hijos cuando están creciendo, y es la presencia de ambos padres. O sea, el alto tiempo del trabajo que se consume con los padres de familia hace que el tiempo que tenga con los hijos sea de poca calidad. Entonces los diálogos se vuelven cortos, la violencia se vuelve como el atajo más rápido para la educación de los hijos, y eso genera una mella en las formas de comunicación con los hijos que permite que ellos empiecen a sentirse solos, y por eso a veces acuden muchísimo a los grupos de amigos o a las redes sociales, porque ahí encuentran precisamente esos espacios virtuales que los aceptan tal cual como son, cosas que no encuentran en el mundo real, que prácticamente es más del rechazo, ¿sí? Y de la crítica. Y de la crítica. Somos ahora seres humanos que somos muy respetuosos de las diferencias, y por eso las redes sociales se vuelven como un espacio de burbuja y de protección, donde el otro virtual no me puede ofender y no me hace daño. Generalmente, además, con las violencias intrafamiliares, a veces precisamente los mismos padres no saben manejar las frustraciones de sus hijos y reaccionan con violencia, o echándole la culpa a sus frustraciones, de que es que uno no la sabe manejar, que es que son hijos desagradecidos porque lo tienen todo y sin embargo son hijos que se frustran. Entonces eso hace que el estudiante, el hijo, el niño no se acerque a sus padres para hablar, porque va a reaccionar con frustración ante la frustración, y generalmente entonces esos canales de comunicación se cierran. Y si yo no puedo contarle mis problemas a mi mamá o a mi papá, entonces ¿a quién acudo? Y ahí empieza precisamente, es lo que llaman esa soledad entre la eterna muchedumbre, esos seres humanos que a pesar de que están rodeados de miles de personas, se sienten totalmente solos. Y ese sentimiento de inmensa soledad se lo escucho diariamente a mis estudiantes. Eso le quería preguntar, profe, sus estudiantes, ¿qué le cuentan? ¿Qué le dicen? Ellos me dicen: profe, dude mucho de un estudiante cuando ríe mucho, porque a veces los que nos reímos tanto es simplemente una risa de fachada para que no nos pregunten cómo estamos, pero detrás de esas risas hay un montón de frustraciones y violencias que vivimos, que precisamente hace que nuestras vidas sean infelices. Creo que las redes de solidaridad tradicionales que tenía la infancia, el joven y el adolescente se han ido perdiendo poco a poco en ese mundo más exagerado del trabajo, y además estamos en un mundo en el que esa premura hace que inconscientemente los estemos adultizando a los chicos rápidamente, que maduren rápidamente, que crezcan rápidamente, porque es que no tengo más tiempo para eso. Y esa adultización exagerada que le estamos haciendo a los niños de hoy en día están haciendo precisamente que maduren antes de tiempo, sin poder manejar cosas tan esenciales como el manejo de las frustraciones. Bien, Natalia, en tu opinión, ¿qué crees tú que ha pasado, que pasaba pues por la mente de estos muchachos, y qué crees tú en tu opinión que pasa con los jóvenes de hoy? Bueno, yo considero que estamos en una era donde el consumo es algo que nos absorbe a todos. Y eventualmente pues la tecnología, es cierto que pues tenemos que estar a la vanguardia, pero hay una sobredemanda, no solo sobredemanda de los medios de comunicación, de las redes, sino también hay unas exigencias donde tienes que ser el mejor, tienes que ser el número uno. De hecho no se permite el error ni en los hijos ni en los papás, porque muchas veces los adultos también nos sobreexigimos y nos sobrecargamos frente a cómo ser el mejor papá o mamá o cuidador, y eso mismo lo proyectamos en nuestros hijos. Entonces creo que esas sobredemandas son las que saturan a los chicos de tantos discursos y no les permiten saber, bueno, qué es lo que yo quiero realmente, cómo lo manifiesto, cómo lo comunico. Y es muy triste escuchar, hace poco fui a un colegio y yo les dije, bueno, ¿recuerdan el caso de un chico que se suicidó? Y la respuesta fue, ¿cuál de todos? Es muy triste escuchar una respuesta así.
Entonces, creo que también es parte como del acelere que estamos viviendo hoy en día, donde no hay tiempo para lo que realmente es importante, sino que privilegiamos otras cosas. Profesor, en esa experiencia y en ese tacto, obviamente, contacto que tienes todos los días con los estudiantes, ¿qué crees tú que puede ser tan grave para un muchacho, para un adolescente, que sienta que no hay solución, que no hay otra salida? ¿Qué tipo de problema puede ser tan grave? Mira, para una adolescente que no tiene un acompañamiento propicio de adultos que están ahí alrededor con un afecto, cualquier problema lo puede volver grandísimo. Un problema de que le terminó el novio o la novia, el fracaso escolar, perdí tantas materias, es que voy a volver a decepcionar a mi mamá, voy a volver a decepcionar a mi familia, o esa falta de aceptación a su apariencia física. En el adolescente que no tiene esas redes de solidaridad y apoyo de los adultos, cualquier situación se puede volver proclive a que él empiece a tener el despertar de estas conductas suicidas o ese desapego por la vida. Cada día los chicos están más solos y prácticamente las redes sociales, el celular prácticamente está llenando esos vacíos, y no solo con los jóvenes, los adultos. Por ejemplo, cuando un adulto se siente incómodo en un lugar lleno de personas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Saca su celular. ¿Y cómo que lo hace sentir ese celular? Acompañado. Sí. Y eso, imagínense, si nos pasa a nosotros los adultos, imagínense qué podemos estar esperando de nuestros niños, niñas y adolescentes. Les criticamos mucho esto, pero en vez de criticarles tanto, es mirar por qué se están apegando cada día más a estos aparatos. Sí. Entonces, más que un problema, es un tema de actitud, es decir, de cómo ellos están asumiendo esos problemas. Y de soledad. Es que mira, yo constantemente veo que constantemente los papás llegan y dicen, ¿a usted qué les hace falta? Los niños no les dicen nada porque saben que no lo van a comprender. Me haces falta a tu papá, me haces falta a tu mamá, que estés aquí. Sí, mira, más que bien, por ejemplo, las generaciones pasadas tenían a uno de los padres en la casa, la mamá. Sí, sea con violencia, pero la mamá estaba ahí constantemente supervisando todo. Hoy los niños no tienen eso, papá y mamá ambos están ausentes del hogar, y cuando no hay esa figura rectora dentro del hogar, pues efectivamente los hijos empiezan a crecer como una mata silvestre. Sí, claro, la dejas ahí, tú le puedes dar el agüita, el sol, pero ella va creciendo sola. Pero tú necesitas irla podando para que crezca a lo que tú quieres. Y cuando ya los papás no pudieron sino darle lo básico para que crezca, ya cuando esa mata crece como quiso, ya los papás quieren empezar a podarla, ya los troncos están muy gruesos y ya es demasiado tarde, y ahí es cuando empezamos a violentar al chico, y al niño, niña o adolescente para que cambie, cuando ya es demasiado tarde, ya cuando esos tallos están demasiado gruesos y espinosos. Eso tocaba desde que estaba tiernita esa planta, irla podando, que si se estaba yendo esta rama para acá y yo no quería, la voy podando con muchísimo amor. Pero los adultos hemos estado en un proceso en el cual cuando el niño se acerca a hablar con nosotros, lo alejamos, y ya cuando está adolescente sí le pedimos que hable todo con nosotros cuando ya es demasiado tarde. La confianza y la comunicación se construyen desde la primera infancia. Bueno, y ahora que tú decías que estaban esas mamás supervisando, ¿verdad? Que hicieran la tarea y todo eso. A veces nos encontramos con esas mamás, todavía las vemos, las veíamos antes y todavía las vemos, la mamá que le hace la tarea al niño, ¿no? Para que no quede mal en el colegio el día siguiente. En vez de decir, hombre, por un acto tuyo de irresponsabilidad, porque llegaste tarde a la casa o porque preferiste ver televisión a hacer la tarea, mañana pon la cara a escuela y que asuma las consecuencias de eso. Pero lo que hacemos es sobreprotegerlo, no para que el niño no quede mal mañana. Entonces, no, yo emparapeto la cosa, embolato todo y le ayudo a hacer la tarea, y el niño entonces queda perfecto. Digamos que son como esas pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños errores, creo yo, que cometemos nosotros los padres de familia. ¿Cuánto tenemos, producción? Tenemos que irnos a la pausa, ¿cierto? Nos vamos a una primera pausa, pero antes de este corte, que es breve, quédense allí conectados, el dato. Y es una frase, dice, es más fácil educar niños fuertes. Oiga lo que usted decía, profe. Es más fácil educar niños fuertes que reparar adultos rotos. Esto lo dijo Frederick Douglass, es orador, escritor y estadista norteamericano. Pausa y regresamos.
Así es como se maneja. Se ponen el cinturón y cuadramos los espejos. Cuidado con los peatones. Siga, señor. Cuando vamos a dar una vuelta, ponemos las direccionales. Me llamo Jenny Paola Varela. Soy una mujer del siglo XXI, un siglo donde las mujeres somos dueñas de nuestro futuro. Regresa toda la actualidad del Cabildo Distrital a Canal Capital. Consejo al Día, en su nuevo horario, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Con repetición martes, jueves y viernes a las 7:20 de la noche. Solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana la iglesia celebra la fiesta en honor de San Luis Beltrán, un misionero español que gastó algunos años de la vida en evangelizar a los indígenas que poblaban la costa norte de Colombia. Él y muchos otros misioneros sembraron en la patria las semillas de la fe en Dios. Ojalá su intercesión nos obtenga a los colombianos de hoy la gracia de creer en Jesucristo, de comprometernos con el Evangelio, de aceptar vivir como discípulos de Jesús, de ser coherentes con la fe que recibimos. Jesús es el Señor y Salvador, el sol que da claridad, el que nos ama, el que nos redime y el que nos resucitará para siempre. Que San Luis Beltrán interceda por nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Aprender a tolerar la frustración desde pequeños permite que los niños puedan enfrentarse de forma positiva a las diferentes situaciones que se le puedan presentar en la vida. Intentar complacer siempre a los niños y evitar que se sientan frustrados ante cualquier situación no favorece su desarrollo integral como persona, ya que cuando sean adultos deberán enfrentarse a circunstancias tanto de éxito como de frustración y de fracaso. Existen teorías que defienden que si no se enseña a los niños a aceptar los fracasos, es posible que desarrollen una actitud agresiva reincidente. Esa es, digamos, como la conclusión, la primera conclusión que nosotros podemos sacar de esta primera parte de nuestro programa. Hoy estamos hablando de cómo podemos y debemos manejar la frustración, estos sentimientos de rabia y de fracaso, pues, con nuestros hijos. Me voy a redes sociales porque ya tenemos comentarios, Gustavo, o preguntas. Tenemos comentarios, preguntas, Luz, pero también tenemos saludos de todos esos televidentes que reportan sintonía hasta ahora aquí en el directo de Canal Capital. Quiero saludar muy especialmente a Víctor, a Marcela, a Carlos Enrique, que nos está viendo desde Guayaquil, Ecuador, a César Beltrán, a Francisco, que está desde La Guajira. Tenemos a Ana Mercedes, a Alexandra desde Barranquilla y a Orlando. Están ahí conectaditos con el directo de Canal Capital. Gracias por preferirnos y por estar ahí todas las noches atentos a nuestros temas de interés. Nos vamos a Periscope, nuestra transmisión en vivo, donde Silvestre Porto, el usuario @silga0, él nos dice: el fracaso es más frecuente que el éxito, así que es más fácil asimilar el fracaso. Ese es el comentario de nuestro televidente acerca de nuestro tema del día. También tenemos una pregunta de Ana Gabriela, ella nos dice: el ejemplo va desde casa, a veces los niños ven a sus padres mal por alguna decepción y aprenden eso. Debemos enseñarles a salir adelante ante cualquier circunstancia. Muy buenas noches a nuestros expertos invitados del día de hoy. Y quisiera preguntarle a la doctora Natalia. Doctora Natalia, es muy importante lo que los padres infunden desde casas, que pues deben enseñar a los niños a salir adelante, a no tenerle miedo al fracaso. Ok, sí. Pues con respecto a lo que menciona el televidente o la audiencia, la idea es que justamente pues los padres también tengan la posibilidad
de manifestar esas situaciones de fracaso. Muchas veces los padres llegan también de un día no tan bueno a nivel laboral, no siempre tienen que llegar con la sonrisa o felices por un día bueno, sino que muchas veces nosotros también tenemos días malos y eso es importante manifestárselo a nuestros hijos. Decirles, hijo, hoy no me fue muy bien, pero igual tengo toda la disposición para estar acá en la casa. También separar las cosas, porque muchas veces lo que hacemos es explotar frente a una situación laboral, la traspolamos a nuestra casa. Pero también es importante hacerles ver que nosotros como adultos también asumimos unas situaciones de frustración en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, y asimismo podemos dar el ejemplo de cómo resolver esas situaciones sin tener que manifestar o explotar de manera negativa frente a esas emociones y frente a lo que estamos viviendo en nuestra situación laboral o la situación que pues nos haya desencadenado esa particularidad. Bueno, la respuesta de nuestra invitada el día de hoy para Ana Gabriela a través de Periscope. Quiero seguir invitando a nuestros televidentes que se conecten con nosotros a través de Facebook Live o de Twitter, que ahí estaré yo, muy atento a sus preguntas, comentarios o experiencias personales que nos quieran contar. Inmediatamente nos vamos a Facebook Live, donde Mireia Franco nos dice: tengo 2 hijos, uno de 2 años y medio y el otro de 17 meses. En ocasiones me hacen pataleta porque no le doy las cosas. ¿Cómo lo puedo manejar? Quisiera hacerle esta pregunta al profesor, de pronto en su experiencia con jóvenes, con niños, de pronto un padre de familia, ¿cómo puede manejar esas pataletas? Bueno, mira, es muy importante el tipo de lenguaje que manejamos. Generalmente el niño está cometiendo una conducta inapropiada y se la queremos corregir, pero utilizando un lenguaje demasiado amoroso. Entonces le decimos, mi amor, eso no se hace, eso está mal. Y ese estilo del tonalidad le está haciendo es un refuerzo positivo a la conducta. Hay que tener un lenguaje no violento, pero sí firme, como no, es que el niño vea en sus gestos que hay una desaprobación, eso está mal hecho. No lo voy a tolerar, eso no. Y de una vez alejarse del niño y hacerle entender que esa conducta está generando perjuicios dentro de ese grupo social. Porque generalmente los papás empiezan, oh, mi niño, eso no se hace, mi niño lindo, lo alza, lo quichiquea y se lo lleva para arriba y para abajo. Lo que le está haciendo con el lenguaje es reforzarle positivamente todo lo que quiere cambiar. Otra cosa es que no se trata ni siquiera que, por ejemplo, cuando el niño está haciendo el berrinche, entonces lo primero que se debe decir es que no estamos de acuerdo con el berrinche. Si hay otras personas alrededor, entonces que se retire y que solo se quede una persona, porque pues obviamente es un menor que esté pendiente ahí, pero que el niño vea cómo su comportamiento generó un malestar en las otras personas que con levantarse e irse le están diciendo, no queremos estar contigo mientras que tenga esa conducta. Y cuando el niño cambie, la modifique, entonces todos esos adultos vuelven y lo integran nuevamente a la conversación. Él es entenderle al niño que si quiere pertenecer a ese grupo social, tiene que asumirse a nuestras reglas. Y si no se asumen nuestras reglas, ese grupo social lo va a excluir de una u otra manera. El niño debe empezar a entender que hay reglas. Y otra cosa, por ejemplo, cuando el niño de pronto cogió esto, lo movió al del lugar y entonces el papá y la mamá le dice, no, pero ¿cómo haces eso? No lo hagas, eso está mal hecho, déjalo en tu lugar. Ahí lo que tiene que el papá constatar es que el chico lo haya recogido y lo ponga en el lugar. No, el papá a veces se queda simplemente en el discurso, no lo haga, mi vida, eso está mal hecho, lo alza, lo retira y se va y no le hace. Y siguió jugando. Exacto, y no le prestó atención. Y no corrigió lo que estaba haciendo. Y ahí es cuando un juego de tiro de flejo, no se retire papá hasta cuando, si el vaso estaba acá y el niño lo corrió acá cuando debería estar acá, no le diga que está mal hecho haberlo corrido, hágame favor, lo deja en su lugar. Y hasta que el niño delante tuyo no lo coja y lo coloque en su lugar, entonces tú como padre y familia no le vas a reforzar ninguna otra conducta. ¿Sí? Simplemente ahí quieto, hasta que no nos movemos de acá, hasta que hagas lo que yo te dije que hicieras. Porque es que ahí es el papá, es cuando no, el niño lo corrige solo con palabras, pero en sus acciones el niño está nuevamente reafirmando su posición egocéntrica. Entonces es firme, con un lenguaje firme. Sí, esas son unas técnicas, profe, que si tenemos tiempo quiero que nos den otras técnicas que nos puedan hacer muy prácticas y muy útiles precisamente para que nuestros hijos cuando son pequeños sobre todo aprendan a manejar y a tolerar la frustración y ese tipo de reacciones de berrinches y de pataletas que nosotros llamamos comúnmente. Bueno, hablábamos, Natalia, de qué tipo de dificultades tiene un niño con poca tolerancia a la frustración
y yo tengo estas acá, las vamos a ir conversando, tienen dificultades para controlar las emociones, Sí. son más impulsivos y más impacientes, buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, son exigentes, pueden desarrollar con más facilidad que otros niños cuadros de ansiedad o de depresión incluso. Creen que todo gira a su alrededor y que lo merecen todo. Tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. ¿No? Son problemas que en el momento de tener que desarrollarte en el mundo social, en el entorno social, son problemas que pueden Generan complicar mucho dificultad. la vida de una persona, ¿no? Sí. Manifiestan una tendencia a pensar de forma radical. Algo es blanco o es negro, no hay punto intermedio para estas personas. Bueno, quiero que hablar con Natalia de un tema, y es una cosa que ha sido como señalada pues como un mito. Y es que te quiero preguntar, ¿en qué momento una persona o un padre de familia, Natalia, crees tú que debe asistir a un psicólogo como para manejar este tipo de cosas? Lo digo como un mito, pues porque sabes que se tiende a pensar pues que si la persona va al psicólogo, llevo a mi hijo al psicólogo, es una cosa exagerada, debo llevarlo solo si hay una situación pues demasiado exagerada que se me sale de las manos, si está mal, si está loco, como se dice muy popularmente, o tiene un problema tenaz clínico. Vamos a, no sé, a desmentir como eso y en qué momento un padre de familia siente que debe asistir a un psicólogo para manejar estas situaciones. Bueno, pues primero es desmitificar el hecho de que efectivamente el psicólogo solo está para atender a las personas que tienen algún trastorno o alguna patología, ya hablándolo clínicamente. Sí. Lo segundo es que hay que estar alertas frente a ciertos comportamientos, frente a en el momento que identifiquemos algún cambio brusco dentro de nuestros hijos, especialmente en esos momentos de tránsito. Hay momentos específicos que son mucho más susceptibles dentro del desarrollo o en la evolución del ser humano como tal, y esos momentos frente, por ejemplo, el paso a la adolescencia es un momento de todas formas que, pese a que se ve como muchas veces fuerte ese cambio, y genera muchas demandas no solo en el adolescente mismo, sino en las personas que lo rodean. Entonces es importante acompañar a estos chicos, acompañar a los niños y las niñas, estar alertas frente a los cambios que pueden ser parte de su desarrollo natural, porque tampoco es estar alerta a todo, porque pues estaríamos casi que diagnosticando a nuestros hijos y pues de eso no se trata, sino que también dejarlos evolucionar. Pero si llegamos a identificar, por ejemplo, que algunos errores en la comunicación, que no nos estén comentando ciertas cosas, que de pronto veamos algo anormal en su comportamiento, algunos pues prefieren estar más solitarios, el ejemplo de las cortadas, por ejemplo, hoy en día se autolesionan, entonces ese tipo de comportamientos no son dentro de lo normal. Y pues hay que acudir a un profesional para que acompañe no solo a los padres, sino al adolescente, y no viendo al adolescente o al niño como el problema, sino que todos hacemos parte de ese sistema y cómo podemos contribuir a que ese niño o ese adolescente favorezca su desarrollo, no problematizarlo más. Sí, bueno, hemos querido, para la gente que se está conectando a nuestra señal a través de nuestras redes sociales, hemos decidido tratar este tema a raíz de unas cifras que está manejando Medicina Legal de 156 menores de edad en lo que va de enero y julio de este año 2018 que se han quitado la vida, que se han suicidado. Hay un tema con la palabra suicidio, profesor y Natalia, y es que en los medios de comunicación hay un cierto acuerdo entre los medios de comunicación, principalmente en Estados Unidos, de no hablar de suicidio, porque se tiende a pensar que cuando se habla de suicidio se incrementan las cifras de suicidio. Sin embargo, hemos querido y hemos decidido hablar de este tema aquí en directo de Canal Capital, porque es que las cifras nos preocupan y porque queremos entender qué es lo que está pasando. Nosotros que somos padres de familia, qué es lo que podemos hacer entonces desde ya con nuestros hijos que están pequeños para explicarles, hombre, que es normal que estés triste, es normal, hace parte de la vida estar triste, como hace parte de la vida estar contento y estar alegre, que la tristeza no es mala, que como lo decían acá nuestros especialistas y nuestros invitados, no es mala, tiene una función, ¿cierto? La tristeza tiene una función, profesor, en la vida de las personas. Entonces, hoy con mucha precaución, diría yo, hemos querido tocar este tema aquí en nuestro programa, principalmente para que los padres de familia sepamos cómo debemos manejar entonces este tipo de situaciones de rabia, de frustración, de fracaso desde pequeños, porque se tiene que hablar de esto desde pequeños. Profesor, antes de irnos a la segunda, ¿tenemos que irnos a la pausa?
Bueno, nos quedan unos 2 minuticos todavía. ¿Cómo podemos nosotros evitar como hablábamos de que somos unos padres sobreprotectores, hiperprotectores, que somos permisivos, que no le enseñamos a nuestros hijos a resolver las cosas? ¿Cómo podemos evitar, con qué tipo de trabajo podemos evitar esa sobreprotección y no abusar de la permisividad con nuestros hijos? Mira, entender que no hay que como padres y cuidadores no deben tenerle miedo a que el niño o niña pierdan su afecto. O sea, pues el adulto a veces tiene miedo de que si castiga al niño, el niño va a renunciar a su afecto. Eso es cierto. Como que no me va a hablar más. No me va a hablar, exacto. Sí, sí. Entonces es un miedo al niño cuando debería ser todo lo contrario. El niño debe sentir ese temor de que se pierda el afecto del adulto por un comportamiento que no es el adecuado. Porque mira, es que eso pasa con los niños pequeños. Somos ahí sí muy exigentes y muy estrictos cuando llegan a la adolescencia. Ahí sí les exigimos que sean estrictos, ahí sí, mejor dicho, les caemos con todo con todo. Pero mientras que están con esas caras tiernas de la infancia, de esa ternura, ahí empezamos a tener los inconvenientes. El problema es que estas conductas o esta tolerancia hacia la frustración se aprende es en la primera infancia, en los primeros 5 años de vida. Y es ahí donde más el adulto está dándole todo al niño. Es ahí, y lo va soltando es cuando está más grande, ya cuando no, eso es en el momento de la mayor plasticidad cuando en más el cerebro, es donde en esos 5 primeros años de edad es donde más tenemos que darle libertad a los niños, que empiezan a ser más autónomos, pero es la etapa donde más queremos protegerlos por su corta edad. Ese es el error, esa es la dicotomía. Entonces es cuando, por ejemplo, si el niño de 2 años, la niña especialmente, las niñas que las educamos a que todo el mundo las quiere rescatar, eso hace que no sean resilientes, que no aprendan a levantarse desde pequeños, sino una vez se cae, mi niña, venga acá, la recojo, la alzo, siempre está esperando que otro la esté rescatando. O por ejemplo cuando estamos haciendo la tarea, ay no, mi niño se me durmió, se está durmiendo, pobre chiquito, venga, yo le termino la tarea mientras que él duerme. No, entonces no tiene si por ejemplo se están durmiendo con la tarea, tienen que ir a hablar con el colegio y decirle que esa tarea no está funcionando porque la está terminando de hacer el papá. Muy bien, profesor. Tenemos que irnos a una segunda pausa. Ya regresamos.